La familia Peluche parecía una simple serie de comedia absurda, hasta que crecías y entendías lo que realmente estaba pasando en muchos capítulos, porque detrás de los chistes, los gritos y el humor ridículo, hay escenas, teorías y momentos bastante extraños que muchos dejamos pasar cuando éramos niños. Mi nombre es Dean y tengo pase libre para ser curioso. Después de todo, la curiosidad solo mató al gato. ¿Quién fue? Creo que fue Cristóbal Colón. ¿Lo crees? ¿Crees? Digo, si no estás segura, ¿para qué te metes? Además, ¿quién te dio permiso de participar en la plática, metiche? Yo no sé qué haces aquí, te hubieras quedado en la cocina. Ese es el lugar donde debes estar. ¡Me avergüenzas! ¡Fámula! Discúlpela. A finales de los 90s, Eugenio Derbez buscaba nuevas propuestas de sketches para su programa De vez en cuando. Entonces, una encargada del departamento de vestuario entró a su oficina con un perchero repleto de trajes extraños. Entre todas esas prendas, había un conjunto completo confeccionado totalmente de peluche. Originalmente el sketch solo iba a durar un bloque, y los personajes iban a usar ropa normal. El equipo de producción pensó que sería divertido aprovecharlo en un segmento corto y aislado. La historia de una pareja común y corriente que tenía una fuerte discusión en la cocina de su hogar. ¿Vas a hablar hacia mí? El papel de la intensa y dramática Federica no iba a ser interpretado por Consuelo Duval, sino por la actriz Dacia Arcaras. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y justo el día de la filmación, Dacia se enfermó de gravedad de último momento. Ante la emergencia, la producción llamó a Consuelo Duval para cubrir el papel. La química en pantalla, los gritos exagerados y el estilo único de la pareja fueron tan perfectos que el sketch arrasó en los niveles de audiencia. Fue tal el éxito de ese pequeño experimento que Eugenio Derbez y su equipo decidieron expandir la idea y crear un universo completo donde absolutamente todo estuviera cubierto de peluche. Lo más curioso es que, a pesar de lo bizarro de Ciudad Peluche, la gran mayoría de las locas historias que vimos en la serie estaban basadas en anécdotas y discusiones reales de los propios escritores y sus parejas. Durante los primeros sketches transmitidos en programas como De vez en cuando, el hijo menor de la familia fue interpretado por un niño llamado Gibran Quintero Reynoso. Sin embargo, el tiempo pasó volando entre la fase de sketches y la aprobación de la serie completa. Gibran creció demasiado rápido para la edad infantil que requería el papel, por lo que la producción tuvo que reemplazarlo de forma permanente por Miguel Pérez. Este cambio lo resolvieron de la siguiente forma. Ludoviquito, el hijo del lechero, al irse a un campamento de verano hipnotizó a un niño millonario para que intercambiaran lugares, quedándose con su vida de lujos. Al final del episodio, vemos al hijo real viviendo en una mansión y ordenándole a sus mayordomos que ataquen a Federica y Ludovico si se atreven a acercarse. Durante el episodio del testamento del millonario tío Severino, se revela el dato oficial. Legalmente, el apellido paterno de Ludovico es Pérez Luche, el cual por practicidad comercial decidieron abreviar simplemente como Peluche. Hasta ahí todo tiene sentido. Pero si nos ponemos estrictos con las leyes civiles, la producción cometió un descuido gigantesco con los hijos. Como todos sabemos, el nombre completo de la matriarca es Federica Dávalos. Por lo tanto, si en México los hijos llevan primero el apellido paterno del padre y luego el de la madre, Vivi, Ludoviquito y Junior jamás debieron ser llamados los niños peluche. Legalmente, sus actas de nacimiento deberían registrar el apellido Pérez Dávalos, combinando el Pérez de Ludovico y el Dávalos de Federica. Si lo pronuncias todo corrido y juegas un poco con las sílabas, Federica Dávalos de Peluche se transforma en un juego de palabras sumamente subido de tono que hace alusión a, su peluche. Además, en México y gran parte de Latinoamérica, la palabra Federica se ha usado históricamente en el lenguaje coloquial como un sinónimo de decir que alguien es feo o fea. Así que, desde el primer segundo, su nombre ya era un chiste sobre su aspecto o su personalidad. Hubo un sketch de la boda de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo,
Una boda real que fue grabada con la temática de la serie para promocionar la temporada 3. Se mostraba a una Alessandra molesta con Eugenio por querer sacar a Ciudad Peluche a la realidad. Edgar Vivar era el padre que los estaba casando, y de invitados estaban varios actores de programas que Eugenio dirigía. En cierto momento, Federica interrumpe la boda reclamando que Eugenio es su marido, con Vivi, Junior, Ludoviquito y hasta Excelsa detrás. Eugenio le explica a Federica que su relación es con Ludovico, no con él. Entre muchos diálogos divertidos típicos entre ellos. ¿Se acuerdan que la serie está basada en muchas experiencias reales de sus creadores? Pues aquí nos lo demostraron directamente al poner frente a frente a los 3 hijos de la ficción con los 3 hijos reales de Derbez, Aislinn, Badir y José Eduardo. En una divertida y ácida comparación, los hijos de Eugenio decían que ellos, los chicos peluche, sí veían seguido a su papá, mientras que los de la vida real reclamaban que Eugenio nunca los pelaba por estar grabando. Es tan absurdo la cantidad de veces que los peluche tuvieron la oportunidad de tener la vida resuelta, que es un insulto. ¿Se acuerdan del millonario tío Severino? Ludovico iba a heredar toda su fortuna con una condición ridículamente fácil: convivir tan solo 2 días con sus cenizas. Pero la familia es tan tonta que hasta terminan comiéndose al tío en galletas. Ya ni los Adams con el tío Knick-Knack. ¿Y qué me dicen del primo Teodoro? Él iba a regalarles toda su fortuna con una sola firma. Lo único que tenían que hacer era salvarlo de atragantarse, o siquiera escucharlo cuando despertó antes de ser enviado directo al incinerador. Pero no, prefirieron dejarlo morir 2 veces, terminando con una orden de alejamiento de al menos de 3 kilómetros de él. Cuando capturaron a los criminales del secuestro express, recibieron una millonada, pero en lugar de invertir o asegurar su futuro, se gastaron hasta el último centavo en la fiesta de Ludoviquito. Después, pudieron quedarse con otra recompensa enorme por entregar al novio de Excelsa, pero Ludovico se puso a hacer bromas estúpidas por el teléfono, dándole tiempo a Lucrecia para adelantarse y cobrar cada peso. Incluso el padre de Junior, que resultó ser un traficante de órganos, les dio un cheque con números altísimos en agradecimiento por haber encontrado a su hijo. ¿Y qué hizo la familia? Lo rompieron en 1000 pedazos en un arranque de sentimentalismo porque extrañaban a Junior. También cuando Ludovico ganó el programa Big Peluche, tras soportar de todo, gana el premio de $1.000.000. Le entregan el cheque gigante y el genio no tiene mejor idea que doblarlo en 4 para meterlo en su cartera, arruinando el código de barras y perdiendo el dinero. Es verdad que a veces no fue su culpa, como en el concurso de Niños de Oro, donde el sistema les jugó en contra, pero en el 90% de los casos, la riqueza estuvo ahí. Al final, los peluche demostraron que no importa cuántas oportunidades les aviente la vida. Si hay una forma de arruinar un negocio millonario o un cheque en blanco, ellos la van a encontrar. ¡Ya no me cuidé! ¿Por qué no me cuidé? ¡Soy una idiota! ¡Soy una idiota! Ese niño no es mío. ¿Y tu papi? A mí se me hace no sé por qué, que es de tu exnovio el japonés. Pataclown, un programa de televisión con una estética sumamente parecida. Una familia bizarra, una paleta de colores chillantes, vestuarios extravagantes con texturas raras y una comedia exagerada de situaciones disfuncionales. La polémica estalló cuando una productora de la serie peruana afirmó públicamente que la producción mexicana se había inspirado directamente en ellos para crear su concepto. La acusación no tardó en llegar a oídos de Eugenio Derbez, quien negó rotundamente las declaraciones. El comediante aseguró que jamás en su vida había visto o escuchado hablar de Pataclown y que el vestuario y concepto de peluche nacieron por un accidente de presupuesto y practicidad con su jefa de vestuario en los foros de Televisa. Los cortos para el Mundial 2006, una serie de microepisodios animados de aproximadamente 6 minutos de duración, donde la familia viaja a Alemania, los cuales sirvieron de piloto y promoción. Se consideraban episodios perdidos por muchas personas del fandom, que juraban que llegó a existir una miniserie fuera de las que fueron hechas para el Mundial.
Sin embargo, eso no es así. Aunque Televisa produjo posteriormente una versión dividida en segmentos y transmitida por el canal Las Estrellas, usando los audios originales y doblaje de la serie. Puedes disfrutar de algunos episodios o segmentos por YouTube. Ninguno es hijo de Ludovico. Vivi es la hija del carnicero. El embarazo por el cual Federica mintió a Ludovico para casarse a la fuerza con él y se hiciera cargo. Ludoviquito es hijo del lechero. Y como ya sabemos, el Ludoviquito actual es un niño millonario al que el otro hipnotizó en un campamento para quedarse con su lugar. Así que, técnicamente, Federica cría a un niño que no tiene ni una gota de su sangre. Un segundo secuestro-adopción idéntico al de Junior, quien en realidad es un policía maduro que perdió la memoria tras ser atropellado y terminó quedándose ahí. Tanto Ludovico como Federica solo tienen a un hijo de su propia sangre bajo ese techo. Federica tiene a Vivi, fruto de su aventura con el carnicero. Por su parte, el único hijo legítimo de Ludovico es Maradonio, el niño poeta que tuvo con Excelsa. Aunque bueno, en defensa de Ludovico, esto no fue por una infidelidad, sino por un descuido monumental en el que terminó vendiendo su esperma para pagar la fiesta de Vivi, dando pie a una inseminación artificial. Al inicio de la serie, todos los personajes usaban pesos peluche como moneda corriente. Sin embargo, para la segunda temporada, mágicamente la moneda oficial pasó a llamarse peluchólares. ¿Qué pasó ahí? La teoría más lógica es que, durante los 4 años que la familia estuvo perdida en una isla desierta, que más bien era Cancún y nadie se dio cuenta, Ciudad Peluche sufrió una crisis económica tan terrible que tuvieron que dolarizar toda la economía. Pero si nos ponemos serios, la idea de Federica de mandar dinero en una botella para la renta del apartamento cada mes desde Cancún cobra menos sentido si la moneda cambió en ese tiempo. El personaje de Martina no apareció en la tercera temporada de La Familia Peluche porque la actriz que lo interpretaba, Dalila Polanco, se encontraba viviendo y trabajando en Argentina. Aunque la producción se comunicó con ella, decidió quedarse en Sudamérica, lo que le impidió retomar el papel. También Dalila en una entrevista había mencionado que trabajar en la serie le trajo algunos problemas, como que no le tomaran en cuenta para papeles serios, que es lo que ella buscaba. Además que fue pareja de Eugenio Derbez durante la primera temporada. En la serie resolvieron su salida con la excusa de que Ludovico fue a vivir con Flavio tras separarse de Federica. Martina no pudo soportar vivir con Ludovico y finalmente se fue, dejando a Flavio detrás. Por un lado, Ludovico conoció el rechazo femenino desde el segundo en que nació. Su propia madre perdió la capacidad de amamantarlo simplemente porque no lo quería cerca, terminando por abandonarlo con su abuela, e incluso sus nodrizas se peleaban entre sí para evitar darle de comer. En la escuela la historia no mejoró. Las niñas preferían romperse una botella en la cabeza antes que aceptar darle la mano, y hasta sus maestras lo odiaban. A pesar de este infierno, al llegar a la adultez Ludovico logró cierta estabilidad y un buen sueldo, y fue justo ahí cuando el destino lo cruzó con Federica. Federica viene de un trasfondo muy diferente. En su niñez y adolescencia su familia tenía mucho dinero, lo que la convirtió en la envidia de su entorno. Ella siempre tuvo un lado rebelde y pícaro. Se sabe que de joven llegó a escaparse con camioneros, pero la fortuna no dura para siempre. Su familia perdió gran parte de su dinero. El entorno que antes la envidiaba comenzó a burlarse de ella, y para colmo, una de sus aventuras terminó en un embarazo no planeado. Para no dar más de qué hablar y salvar las apariencias, Federica vio en el dinero y la nula educación sexual del idiota de Ludovico la oportunidad perfecta para que él se hiciera cargo de una hija que no era suya. ¿El resultado? El papá de Federica obligó a Ludovico a casarse, con escopeta en mano. A partir de ahí, el matrimonio se convirtió en una olla de presión. Federica nunca pudo olvidar que su vida pudo haber sido diferente de no ser por ese embarazo y por haberse amarrado a Ludovico. ¿Qué? No. Perdóname, pero no. Ya te he dicho 1000 veces que no quedaste así por tanto golpe que te di. Por tanto golpe que te dieron en la cabeza.
Durante toda la primera temporada, el abuelo Lauro sufría de un caso de Alzheimer sumamente avanzado. Olvidaba constantemente en dónde estaba, quiénes eran los demás, y vivía en su propio mundo. Sin embargo, para la tercera temporada ocurrió algo inexplicable. Lauro no solo parecía estar cuerdo, sino que recordaba a la perfección las historias con su esposa, e incluso fue capaz de recitar, completamente de memoria, un poema larguísimo sobre las 600 cosas que le gustaban de ella. Lo más irónico es que la enfermedad pareció transferirse mágicamente a su esposa, la abuela Francisca. En la primera temporada, la madre de Federica era una mujer imponente, agresiva, con una dicción perfecta y un odio jarocho hacia Ludovico. Pero al llegar la tercera temporada, el personaje dio un giro de 180 grados. Se le veía mucho más cansada, hablaba más lento e incluso se volvió muchísimo más amable con Ludovico. Es más, en los diálogos se hacía alusión a que ella le temía al Alzheimer o que ya estaba comenzando a padecerlo. No debería sorprendernos que haya terminado de esa forma. Al ser un hijo ignorado que desesperadamente buscaba la atención de Ludovico y Federica, Ludoviquito comenzó a realizar travesuras que rozaban la ilegalidad y la psicopatía, como cuando por puro berrinche se le ocurrió cambiar las pastillas reales para el corazón de su directora de la escuela. Con esos antecedentes, el futuro estaba escrito. Al crecer, el personaje ya no ocultaba su verdadera naturaleza. Se nos muestra que Ludoviquito se volvió un pandillero de Ciudad Peluche, liderando una banda con otros chicos con los que se dedicaba a asaltar tiendas, robar coches y sembrar el caos en las calles. Lo más perturbador es que la serie jamás menciona que haya dejado esa vida criminal o que haya tenido algún tipo de redención. En este capítulo, debido a una serie de malentendidos masivos, Ludovico y su vecino Flavio terminan por accidente en medio de una marcha del orgullo LGTB+, y son captados por las cámaras de televisión. El episodio fue censurado en plataformas actuales como ViX, bajo el argumento de que utilizaba las marchas y a la comunidad como el remate de una broma. Algo que hoy en día no es bien visto por lo políticamente correcto de los medios de comunicación. Sin embargo, si analizamos fríamente el episodio, no era realmente malo ni atacaba a nadie. Fiel al estilo de humor negro que siempre caracterizó a Eugenio Derbez, las burlas nunca fueron dirigidas de forma denigrante hacia la comunidad. Al contrario, el chiste del episodio siempre fue la incompetencia de Ludovico, los prejuicios ridículos de la sociedad y las situaciones absurdas que creaba su mente. De hecho, en ningún momento los personajes muestran un rechazo real. Simplemente, al final del día, aclaran el malentendido, aseguran que no forman parte de esa orientación y regresan tranquilamente con sus respectivas esposas. Una de las teorías más populares afirma que Federica, en realidad, era lesbiana y que estaba secretamente enamorada de Excelsa, justificándolo por el apego enfermizo y el miedo extremo que le tenía a su ausencia. Aunque al principio de la serie, no solo Federica veía a Excelsa como alguien irreemplazable, el mismo Ludovico pensaba igual, pero esto no era por amor, sino por pura conveniencia. Ambos sabían perfectamente que ninguna otra empleada en su sano juicio aceptaría trabajar en una casa tan problemática, y mucho menos si la paga son discos usados de Pedro Infante. Más allá de cualquier teoría de romance, lo que Federica siente por Excelsa es un apego de hermandad y un escudo emocional. Excelsa es de las pocas personas que conoce a la perfección el peor lado de Federica. Y a diferencia de Martina, con quien Federica llegó a chocar feo cuando Excelsa le dice sus verdades directamente a la cara, a Federica no le molesta, porque Federica sabe que si Excelsa se va, toda su realidad se le vendría encima. Sin ella, se quedaría completamente sola, atrapada con un esposo al que no ama y criando hijos que ni siquiera quiere. ¿Quién es el dueño real de la familia Peluche? La respuesta está dividida en un extraño limbo legal. Por un lado, la empresa Televisa es la dueña absoluta del nombre de la serie, una propiedad que tienen registrada y blindada legalmente. Sin embargo, la mente maestra, Eugenio Derbez, fue sumamente astuto al inicio de su carrera
y logró registrar a su nombre el concepto original y los derechos de todos los personajes, incluyendo a Ludovico, Federica, Junior, Bibi y Ludoviquito. Esto significa que Televisa puede transmitir los capítulos viejos todo lo que quiera, pero no puede crear mercancía nueva, ni hacer una continuación, ni explotar a los personajes sin el permiso y las ganancias de Derbez. En el mundo de la televisión existe un término llamado flanderización, que es cuando un personaje exagera sus rasgos hasta volverse una caricatura de sí mismo. El ejemplo perfecto es Ludovico Peluche, quien empezó la serie siendo un hombre común y terminó actuando como un completo retardado. Si revisamos los primeros sketches y el inicio de la serie, Ludovico no era el tipo que decía estupideces cada 5 minutos, ni se creía cualquier tontería. Al contrario, sabía defenderse de los gritos de su esposa, tenía un empleo estable e incluso sospechaba abiertamente que sus hijos no llevaban su sangre. Era un hombre promedio atrapado en un matrimonio difícil. Sin embargo, conforme avanzaban los episodios, su inteligencia comenzó a caer en picada de forma alarmante. ¿La razón? El constante abuso físico por parte de Federica. Cada vez que Ludovico comenzaba a ser lúcido, a cuestionar las cosas o a desatar sus celos, Federica lo callaba con un golpe brutal. En más de una ocasión, los ataques de histeria de su esposa fueron tan salvajes que dejaron a Ludovico en coma durante meses. Médicamente hablando, sobrevivir a múltiples traumatismos craneales y comas prolongados deja secuelas severas en el cerebro, destruyendo neuronas y afectando directamente el habla, la memoria y el sentido común. Recordemos el tenso capítulo navideño de 2012. Tras el estrés absoluto de lidiar con su familia, el corazón de Ludovico no aguanta más y sufre un infarto fulminante. Su alma sube al cielo, donde se encuentra con Dios y recibe una última condición para volver a la vida: lograr que su disfuncional familia pase una Navidad en perfecta paz y armonía. Ludovico regresa a la Tierra e intenta desesperadamente salvar la cena. Sin embargo, su entorno no colabora, y él teme no haberlo logrado. El cronómetro llega a 0, pero Ludovico no muere. Pasa hasta 1 hora y nada pasa. Al final se nos muestra que en realidad dudaba en llevárselo, así que lanzaron una moneda para saber si se lo llevaba o no. No nos muestran el resultado, pero Eugenio había dicho que sí murió, aunque lo más probable es que dejaron el final abierto por si alguna vez la serie regresa. Me motiva a conseguir que mi papá no venda mi órgano. ¿Tu papá va a vender tu teclado si tú pierdes? ¿Cuál teclado? ¡Mi riñón! ¡No dejen que venda mi órgano! Aunque es presentado como un exitoso empresario y dueño de media ciudad, Peluche, varios episodios dejan detalles extraños sobre él. Mantenía una relación muy cercana con el supuesto padre de Junior, quien resultó ser un traficante de órganos, por lo que es difícil creer que desconociera sus actividades. Además, en el episodio donde Ludovico le hace creer accidentalmente que Lucrecia dirige un burdel, Don Camerino parece escandalizarse únicamente cuando se mencionan viejitos, ignorando otras insinuaciones igual de graves. Más adelante, al llegar a la casa de Ludovico creyendo que se trata de dicho negocio, se incomoda cuando Ludoviquito es mencionado, pero no se marcha ni exige explicaciones, limitándose a comentar que parece un negocio familiar. Sin embargo, sí reprende a Bibi cuando ella expresa interés en dedicarse a las relaciones internacionales, interpretándolo bajo el mismo malentendido. Por otro lado, en el episodio Buscando un padre, Don Camerino hace comentarios que algunos interpretan como una insinuación sobre su orientación sexual por haberlo visto en un bar gay. Nada de esto confirma ninguna teoría, pero sí ha convertido al personaje en uno con el trasfondo más extraño y menos hablado de la serie. Aunque Bibi es quien recibe el rechazo más evidente y constante por parte de su familia, no es la única víctima de este tipo de maltrato. Junior es constantemente definido por su condición de hijo adoptivo. Incluso en algunas ocasiones es excluido de actividades escolares o tratado como alguien ajeno a la familia, hasta el punto de que él mismo llega a negar que Federica y Ludovico sean sus verdaderos padres.
Maradonio también ha sido ignorado o descuidado en situaciones graves, como cuando fue atacado por perros y creyeron que había contraído rabia. Federica prefirió ocultarlo antes que llevarlo al hospital, ordenando a sus hijos que lo ataran y lo escondieran en la valijera del automóvil, para que Excelsa no descubriera lo que ocurría. Aunque el caso de Bibi es el más extremo y recurrente, la dinámica de abandono y rechazo afecta, en distintos niveles, a varios miembros de la familia Peluche. Si Bibi fuera normal, no sería siempre esa chica emo, problemática y con ciertas adicciones. Como nos mostraron en el episodio de Bibi es normal, ella sería exactamente como Federica. De hecho, en dicho episodio, Federica misma reconoce que Bibi es como ella cuando era una niña. Y la verdad es que Bibi sí es como ella, incluso si ahora no es normal. Ella fue ingresada en el psiquiátrico recién nacida, al parecer denotando ser muy callada según sus padres. Al crecer ahí habrá apagado el lado natural de Federica en ella, pero no su inteligencia. Federica fue una mujer muy inteligente y buena con los negocios, pues como ya habíamos visto, ella creció con una familia con dinero. Además que su hermana se dedica a lo mismo, es empresaria. Federica en varias ocasiones denota su inteligencia en los sketches anteriores a la serie, como también en el episodio de cambio de roles. Sin embargo, ahora ella solo utiliza esa capacidad para manipular a Ludovico. Así que sí, si Bibi es inteligente, es gracias a su madre. Y si fuera normal, de adulto a adolescente, sería igual de golosa que Federica. Tal como escuchamos a Junior suplicar por su riñón. Es un guiño directo al sketch para el Mundial 2010, donde la familia, para conseguir dinero e ir allá, vendieron un riñón de Bibi. El concepto del capítulo de por sí ya es muy turbio, tratando de normalizar algo muy grave. Lo peor es cómo continúa el episodio, donde el médico que operó a Bibi exige que le bajen el precio. La familia no acepta, generando una discusión. Después le cuentan a Bibi directamente lo que le hicieron, y encima tienen el descaro de no llevarla con ellos. Algo similar pudo haber pasado con Ludoviquito, en el episodio de Se busca un representante, donde con tal de que Ludoviquito pudiera ser el protagonista, Federica estuvo a punto de incluso convertirlo en niña. Algunos fans han relacionado la venta del riñón de Bibi con pequeños detalles posteriores, como escenas en las que luce especialmente pálida o agotada, interpretándolos como posibles secuelas de esa cirugía de la que aparentemente tuvo que recuperarse prácticamente sola. Más allá de esta teoría, la serie muestra repetidamente cómo Bibi atraviesa situaciones importantes sin recibir apoyo emocional de su familia. Uno de los ejemplos más claros ocurre cuando tiene su primer periodo. Lejos de escucharla o acompañarla, Ludovico convierte el asunto en motivo de escándalo debido a su propia ignorancia, aunque es probable que con Federica el resultado hubiera sido similar, ya que la familia parece más interesada en organizar celebraciones llamativas que en prestar atención a lo que Bibi realmente siente o necesita. Este patrón de indiferencia también aparece en otro sketch del Mundial, donde Bibi pasa largos momentos llorando, mientras el resto de los personajes ignora por completo su estado. Incluso su forma de llorar ha sido descrita por algunos espectadores como perturbadora. La llorar así. Yo tampoco. Yo te quería contar que hoy en la escuela el conserje se me quedó viendo muy raro y... Ay, no sé, pero... Dije al conserje, ese que se le queda viendo a Bibi cuando pasa así de... ¡Ay! Es que el trailero se intentó propasar conmigo. El sketch donde la pareja tiene que contratar una niñera, en base a la mente de cada uno. La niñera es interpretada de una forma exagerada. Es turbio, porque en la mente de Ludoviquito es muy melosa, tanto que le quiere hacer piojitos en la cabeza. Pero lo dice de una forma no apta para un niño. Al final terminan por no contratarla al Federica, pensar que era una roba maridos, aunque al final era una señora sí hecha para un trabajo así. Muchas referencias así hay a lo largo de la serie, algo subidas de tono, como que Ludovico se lleva al novio de Bibi, quien tenía apenas como 12 o 13 años, a ver un table dance,
o Ludoviquito fantaseando con niñas bailando en lugar así. Después de ser constantemente insultada y humillada por el supuesto padre de Ludovico, un hombre ciego, Federica comienza a dejar diversos objetos tirados en su camino. En un momento, el propio hombre le pregunta directamente si está intentando matarlo, a lo que ella responde únicamente con silencio. Más adelante, cuando la familia se dispone a abandonar el departamento, el hombre muere tras tropezar con un coco que había sido dejado en el suelo previamente por Federica. Lo más inquietante ocurre inmediatamente después. Antes incluso de que alguien formule una acusación, Federica es la primera en afirmar que ella no fue responsable de la muerte. Aunque el episodio presenta la situación como un accidente, muchos espectadores interpretan el comportamiento de Federica como evidencia de que la muerte pudo no haber sido tan accidental como aparentaba. A lo largo de la serie, Bibi intenta comunicar en varias ocasiones situaciones de acoso o comportamientos inapropiados por parte de adultos, pero rara vez es escuchada o tomada en serio. Desde pequeña, menciona sentirse incómoda con las actitudes de un conserje en la escuela, aunque Ludovico ignora sus preocupaciones. En otra ocasión, después de una experiencia aterradora con un camionero al que sus propios padres le habían confiado su traslado, la familia desestima lo ocurrido y lo interpreta como una simple aventura romántica. Algo similar sucede durante su fiesta de 15 años, cuando Bibi le comenta a Federica que un hombre la estaba tocando de forma inapropiada mientras bailaban. Lejos de intervenir, Federica termina bailando con él. Incluso algunos amigos de Ludovico realizan comentarios incómodos hacia ella, sin que nadie reaccione. Sin embargo, el caso más extremo ocurre en el episodio de El de Dotes, donde el personaje expresa abiertamente conductas y deseos perturbadores hacia Bibi. A pesar de ello, la familia minimiza la gravedad de la situación e incluso intenta convencerla de casarse con él, llegando a pedir que sea liberado para que pueda llevársela, sabiendo perfectamente el final terrible que ella podía tener a manos de ese famoso descuartizador. Hay un capítulo censurado que es una burla directa al 119, la bomba en el excusado. Incluso Don Camerino dice el discurso de Bush en una conferencia de prensa. Al final también contamos con un video de Osama Bin Laden. Aunque referencias de estas vemos también en varios capítulos, como en el de la sobrina de Don Camerino. En el aeropuerto hay dos árabes, quienes después también están con la policía. En una escena Ludovico lanza un avión hacia dos. También en el avión del capítulo final se prohíben en el avión. Como también hay otras simbologías y chistes hacia ciertos famosos, como Michael Jackson o Lady Di. Junior es el policía que investigaba el caso del secuestro del niño rico, con el que Ludoviquito fue intercambiado en el campamento. Durante su investigación, Federica lo habría atropellado accidentalmente mientras él la seguía, provocándole un traumatismo cráneoencefálico. A raíz del golpe, el agente desarrolla amnesia retrógrada postraumática con confabulación, un trastorno en el que se pierde gran parte de la memoria previa, y el cerebro puede reconstruir identidades o recuerdos de forma incompleta, dando la impresión de un retroceso o reinicio en su personalidad. Como consecuencia de esto, el policía termina perdiendo su identidad original y pasa a integrarse completamente en la familia como Junior, sin recordar su vida anterior ni su misión. O al menos eso dice dicha teoría. Hasta aquí ha llegado nuestro iceberg sobre esta serie que, aunque graciosa, deja mucho tema de qué hablar. Regálame un like si te ha gustado y déjame saber si tienes más teorías o curiosidades sobre la misma. Te leo siempre porque la curiosidad es infinita. La verdad es que este video me ha dejado con atasagorafobia.